La Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias presenta para ti un mensaje de reflexión y cambio, una palabra actual que impactará tu vida. En el proceso de preparar este mensaje, la base de este mensaje está en Mateo capítulo 6, versículos 33 y el 34. Y creo que los hermanos lo tienen por ahí. Dice, mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana. Era medio cómico eso, que tenía ese versículo, porque desde que Samuel me dijo de predicar aquí, lo único que he hecho es angustiarme. Entonces, así que lo que pasa con la gente que predica es que generalmente se están predicando a ellos mismos. Y entonces tuve que luchar con esto, y Marigene lo sabe, que tengo como un mes enfanado, angustiado, y esto es aburrido, nada les va a gustar, nada. Bueno, al final hay que aprender a hacer lo que está allá. Y es no afanarse, es descansar. Suficiente para hoy es el mal de hoy. El mal del pasado, y aquí le estoy hablando más seriamente, el mal del pasado en sus vidas, usted tiene que aprender a borrarlo, a dejarlo, a enterrarlo, todo lo que sea. Y el mal de mañana, el futuro del mañana, tiene que entender que eso no ha llegado todavía. Y eso el Señor se encargará. Yo me recuerdo una vez hace años que estábamos orando al final de un culto y un joven me vino y me estaba contando un poquito de su vida y me dijo, hermano, estoy angustiado, por favor ore por mí porque yo tengo temor que yo he comenzado en el Señor, pero voy a caer en pecado. Y entonces yo le dije, pero ya hoy te estás angustiando por el pecado que todavía no has cometido. No es posible que hagas eso. Para eso de una vez. Ahora, en la preparación de este mensaje, llegué a la conclusión de lo que más importante que nosotros podemos entender son las mismas palabras de Jesús. Tenemos que volver a lo que Él nos enseñó, a lo que Él fue el meollo, la concentración de lo que Él estaba trayendo cuando vino en ese corto periodo de tiempo de 2 o 3 años sobre la tierra. Y una de las cosas que Él hizo énfasis es eso precisamente. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. ¿Qué significa eso? Eso significa continuamente buscar. Busca y busca y busca, porque eso es una tarea y esa es una forma de vivir diaria, continua, año tras año, hasta que el día que nos vayamos de acá. Es buscar, buscar, buscar. ¿Y es buscar el reino qué es? Buscar el reino es simplemente pensar que algún día tendremos el gran milenio, Cristo vendrá por segunda vez, etc. Ese no era el sentido del Señor Jesús en ese momento. Buscar el reino de Dios significaba buscar el reinado de Dios. El reinado de Dios aquí en esta tierra en este momento. Y eso de hecho se estableció en ese momento. Y es muy sencillo. Si hay un reinado, ¿quién es el rey? Díganlo, ¿no están seguros? El rey es Jesús. Y qué bonito que en las canciones que hubo esta mañana estábamos hablando del Rey Jesús. El Rey Jesús que es Rey sobre mi vida, es Rey sobre su vida, es Rey sobre esta iglesia, es Rey sobre este país, es Rey sobre el mundo entero. Pero es un reinado secreto, es un reinado que tiene ciertos valores y ciertos secretos, por decirlo así, valga la redundancia, y de los cuales yo le voy a hablar de uno solamente hoy. Si usted se mete en los evangelios, usted va a aprender mucho más acerca de los valores y de las claves del reino de Jesucristo. Ahora bien,
Aquí esta mañana hay personas que todavía no han entrado en el reino, eso es cierto. Hay personas todavía que no han entendido a Jesús como el rey de su vida. Ahora, si alguien es rey de tu vida, ¿qué significa en cuanto a tu vida? Que tu vida ya no es tuya. Tu preocupación es servir al rey, hacer lo que el rey quiere, aprender del rey, conocer del rey, cómo es el rey y obedecer a ese rey. El ser humano entra en el reino de Dios cuando el ser humano acepta a Jesucristo, el Salvador, como el rey de su vida. Eso es lo que verdaderamente significa la palabra creer en Jesucristo. Creer en Jesucristo, y vamos a ver la parte negativa, no es simplemente decir, sí, Él fue crucificado y fue sepultado y fue levantado de entre los muertos. Ese simplemente es un dicho que lo puedes decir sin ninguna comprensión interna de lo que es eso. Realmente el significado de la palabra creer en la Biblia, creer en Jesucristo, es que ya Jesucristo es el todo de tu vida. De Él dependes totalmente para tu salvación. De Él dependes totalmente para tu vivir diario. Él es lo importante, no hay algo más importante. Ahora, lo interesante es que una vez que tú has confesado a Jesús como el Rey de tu vida, como el Señor de tu vida, recuérdense de Romanos el capítulo 10, que el que confiesa que Jesús es el Señor y cree en su corazón que fue levantado entre los muertos, será salvo. Confesar a Jesucristo como Señor es lo que significa ser Señor. Él es preeminente en todas las cosas. Leamos en Colosenses qué sucede cuando uno está en el reino de Jesucristo. Colosenses el capítulo 1. El cual se refiere a Dios el Padre, nos ha librado de la potestad de las tinieblas. ¿Eso qué significa? Eso significa que el que no ha entrado en el reino de Cristo está todavía bajo la potestad de las tinieblas. Eso es exactamente lo que sucedió en Génesis. Cuando Adán y Eva pecaron, se rebelaron contra Dios, desobedecieron, ellos decidieron que preferían ser libres para desobedecer que mantenerse sometido y entregado al reino de Dios en ese momento. Entonces nosotros somos rescatados de la potestad de las tinieblas. ¿Y qué sucede? Y trasladados, eso que significa también establecidos, cementados en el rey de su amado Hijo. ¿Quién es el amado Hijo? Jesús. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Y en el versículo 18, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. Esta iglesia tiene una cabeza, es Jesús. ¿Por qué? Porque Jesús compró a cada uno de nosotros y nos incorporó en su reino. El que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga preeminencia. Esa palabra preeminencia es tan importante. En el tiempo de Jesús, que Jesús era preeminente, no era preeminente. Ahí estaba la turbulencia de los romanos, que era el reino humano que dominaba toda la tierra de Israel. Estaban todos los conflictos religiosos y teológicos, y aquí viene Jesús diciendo: yo les traigo buenas nuevas, les voy a hablar de un reino secreto, un reino invisible, que es el reino de Dios. Ustedes pueden entrar en ese reino. Y después la Biblia nos dice que en ese reino y en todas las cosas Jesús es el que tiene preeminencia.
¿Tenemos claro eso en nuestras vidas? Hay que reflexionar sobre eso. Jesús es preeminente en todos los aspectos de mi vida. Tenemos que digerir eso, tenemos que pensar eso. Eso tiene aplicación a todo lo que somos, en nuestro trabajo, en nuestras relaciones familiares, en el mundo exterior que vivimos, incluso en las cosas que tienen que ver con la nación. Todo eso, Jesús es el Rey. Jesús es el que tiene preeminencia. Vamos a ver Mateo capítulo 12 y versículo 25, porque ahora vamos a hablar sobre una de estas claves del reino de Dios. Este es un versículo muy interesante porque tiene en dos versículos cortos, el versículo 12, versículo 25 y el 28, claves para su vida, claves para entender el reino de Dios, claves para conocer cómo funciona el reino de Dios hoy en día, ese reino secreto de nuestras vidas. Sabiendo Jesús los pensamientos de ellos, porque Jesús acaba de echar fuera demonios. Y los fariseos estaban diciendo que él estaba echando fuera demonios por el poder de Beelzebub. Y Jesús, sabiendo los pensamientos de ellos, le dijo: todo reino dividido contra sí mismo es asolado, y toda ciudad o casa dividida contra sí misma os permanecerá. Esa es la primera clave, y es la clave que yo quiero dejar con ustedes en esta mañana. Y es la clave de la unidad. Todo reino dividido contra sí mismo es destruido, desaparece, se cae. Toda casa dividida contra sí mismo hace lo mismo. Esto es palabras muy específicas donde Jesús está relacionándose con la acusación de ellos o el pensamiento de ellos, pero son palabras específicas que tienen que ver contigo y conmigo, y ya se los voy a explicar. Y en el versículo 28, pero si yo, por el Espíritu de Dios, echo fuera los demonios, ciertamente ha llegado a vosotros el reino de Dios. Esa es otra cosa, esa es otra parte que voy a hablar un poquito más de eso más adelante. Pero si el Espíritu de Dios está presente en tu vida, en tu familia, en esta iglesia, entonces el reino de Dios está presente también. El argumento negativo es que si no hay evidencia del Espíritu de Dios, entonces hay que cuestionar la presencia del reino de Dios. Por eso somos pentecostales, no porque lo tenemos en un credo nuestro pentecostal, sino que porque creemos fundamentalmente e integralmente que la presencia, el accionar del Espíritu de Dios es primordial en nosotros. El poder del Espíritu Santo es la presencia del reino de Dios. ¿Cuál es la primera parte? Y quizás es la parte más importante que quiero dejar con ustedes. Es el tema de la unidad. Y el tema de la unidad lo voy a trazar en tres cosas. Y por favor, voy a hablar de tres cosas y por lo menos que una de estas quede en su mente. Yo sé que se pueden quedar dormidos, sin embargo, si usted capta una de estas, usted se llevará algún tesoro en su vida. Primero es la unidad en el individuo. Cuando sucedió la caída de Adán y Eva, Pablo le echa toda la culpa a Eva, pero no fue así. Los dos participaron. Eva se enganchó en una discusión filosófica con Satanás. Se pusieron a hablar del bien, del mal, se pusieron a hablar que si Dios quería o no quería que ellos estuvieran como ellos. ¿Quién sabe cuánto tiempo duró esa discusión filosófica? Pero al final sucedió lo que sucedió, que fue la rebelión, simple y llanamente. Fue la decisión de Adán y Eva que ellos querían la independencia,
que ellos querían la libertad para escoger y hacer lo que querían. Eso se llama la desobediencia. Y a través de todo el Nuevo Testamento está el tema de la desobediencia. Es un tema clave para entender el Evangelio y para entender el crecimiento de uno en los caminos del Señor. Cuando sucedió eso, la imagen de Dios, ¿se recuerdan que hablaba de que ellos fueron hechos en la imagen y semejanza de Dios? ¿Se recuerdan? Esa imagen de Dios fue fracturada. Ahí entró la muerte. La Biblia dice que todos los que están fuera de Cristo están muertos en sus pecados y delitos. Están muertos. No existen espiritualmente en el espíritu. Ese es el factor de la desobediencia que sucedió. Se fractura la imagen de Dios. Eso sigue adelante. Llega el segundo Adán. ¿Quién es el segundo Adán? Muy bien. El segundo Adán es Jesús. Jesús vive 30 años, una vida normal, y entonces viene el momento de su pronunciamiento como el Hijo de Dios. Recibe el bautizo de parte de Juan el Bautista y recibe la unción del Espíritu Santo y es enviado al desierto. ¿Qué sucedió en el desierto? El paralelo, si lo pueden comprender así, el paralelo de lo que sucedió con Adán y Eva. Jesús fue tentado, quizás la mejor palabra es fue probado, y fue llevado por el Espíritu de Dios para ser probado. Y ahí vino 3 cosas que Satanás le puso delante de él. No voy a entrar en eso, ese no es el objetivo. Sin embargo, Jesús tuvo la fortaleza del Espíritu de Dios, tuvo el conocimiento de la palabra de Dios y él no se entregó a la tentación que le hizo Satanás. Y por eso habla la Biblia de eso continuamente acerca, y eso se lo voy a mostrar ahora en los primogénitos. Jesús fue obediente. Ese conflicto lo tenemos nosotros. El ser humano antes de venir a Cristo es un ser humano que está muerto espiritualmente. Cuando vienes a Cristo, ¿por qué vienes a Cristo? Jesús vino y dijo que en Juan el capítulo 10, yo he venido para que tengas vida. ¿Qué vida? Vida física, no, esa ya la tenemos. Vida mental, no, eso ya la tenemos. Para que tengas vida de Dios, vida en el Espíritu y la tengas en abundancia. Para eso vino, pero eso no es automático. Eso viene de la confesión de Jesús como mi Rey y como mi Señor, entendiéndolo y aceptándolo como mi único y suficiente Salvador. Ha venido para que tengas vida y vida en abundancia. Ahí empieza la vida, ahí empieza el caminar del individuo. Y esto es lo que quiero dejar con ustedes como individuos. Tenemos que luchar durante toda la vida para llegar a la perfección y la madurez. La armonización de nuestras vidas con la vida del Espíritu de Dios. Leamos en Hebreos el capítulo 5. Ok. La enseñanza de estos versículos es: y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor. Es lo que está diciendo acerca de Jesús. Ofreciendo ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Continuamos. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió ¿qué? Obediencia. Imagínese eso. El Hijo de Dios aprendió obediencia. Sigamos al versículo 9. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor
de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y en versículos 14 me parece que es, ahora bien, el alimento sólido es para los que han alcanzado madurez, para los que por el uso tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. ¿Se recuerdan de esa frase? Discernimiento del bien y del mal. Eso viene de Génesis. Ustedes van a aprender la diferencia entre el bien y el mal. ¿Y qué pasa? Ahora nosotros, seres humanos, pero comprados por Jesucristo, tenemos que hacer lo mismo. Por el uso, tienen los sentidos ejercitados en el discernimiento del bien y del mal. Eso quiere decir que en nuestro peregrinar, y olvídense que es un peregrinar, si usted se muere hoy, su peregrinación terminó. Pero si usted sigue viviendo y es como el viejito liendo que tiene 100 años, él sabe que es un peregrinar y todavía es un peregrinar. Pero la diferencia es que algunos aprenden a obedecer. Algunos aprenden a discernir entre el bien y el mal. Algunos aprenden a dejar el pecado. No quiere decir que pierdes tu salvación, no es lo que estoy diciendo. Esto está dirigido a los cristianos que aprenden a peregrinar, aprenden a usar sus facultades, sus sentidos con los errores, haciendo las cosas mal, metiendo la pata, pero se levantan y vuelven a caminar y vuelven a peregrinar y así van aprendiendo a discernir entre el bien y el mal y se van perfeccionando, se van madurando. Y entonces en Hebreos el capítulo 12, ¿lo tienen ahí? No. ¿Será que no se lo di? Hebreos el capítulo 12, el versículo 1, y esto es para terminar esta parte del individuo. Por tanto, nosotros también, teniendo en derredor nuestra tan grande nube de testigos, despojémonos de todo peso y del pecado que nos asedia. Esto no fue escrito al mundo. Esto fue escrito a ustedes, a mí, nosotros que ya somos la evolución máxima. ¿Usted cree en la evolución? Pues le voy a contar. Usted ya llegó a la evolución máxima que van a llegar. ¿Por qué? Porque ustedes ahora son nuevas criaturas. Ustedes tienen dentro de ustedes el Espíritu de Cristo. Ustedes ya no son de este mundo. Ustedes son parte del reino de Dios. Eso quiere decir que ya tuvieron la máxima evolución. Pero aún así, el escritor de Hebreos, el autor de Hebreos dice que nos despojemos de todo peso y todo pecado. Peso, pues usted sabrá que hay de cosas en su vida que le dan peso. Quizás malas costumbres, quizás cosas que no llamaría por pecado en sí, pero cosas, malos hábitos, malos pensamientos y también de pecados que nos asedia. Y corramos ¿con qué? Con paciencia la carrera que tenemos por delante. Está por delante y sigue por delante y sigue por delante hasta que el día que nos vayamos de esta tierra. Puestos los ojos ahora ¿en quién? En el preeminente, en el Rey, en el Señor. Siempre he puesto los ojos en eso. Cada vez que yo oigo casos de hermanos que dicen yo tiro la toalla, yo no puedo más, tengo demasiados problemas, esto me va mal, todo me está yendo mal, y aquí el autor de Hebreos dice que pon tus ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz,
menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Ahora pasamos a la unidad número 2. Esa es la más importante. Si usted no vive esa unidad, no supera esa unidad, no entiende esa unidad, no experimenta esa unidad, entonces en la otra unidad va a tener problemas igual. ¿Cuál es la otra unidad? Su matrimonio. Jesús dijo que anteriormente se dijo que el padre dejarás padre y madre y se unirán a su mujer o a su marido y serán ¿qué? Una sola carne. ¿Qué significa eso? Una sola carne porque tuvieron relaciones sexuales. No tiene nada que ver con eso. Una carne porque es que usted se está uniendo con esa persona como una sola persona. Tiene que haber una integración. Eso es lo que tenemos que llegar. Una integración entre usted y su cónyuge, alma, cuerpo y espíritu. Y si va a llevar con efectividad esa integración, usted tiene que resolver primero el problema de usted como unidad. Usted como individuo, que tenga la armonía cuerpo, alma y espíritu con el Espíritu de Dios. Cuando usted viene al matrimonio, ahora bien, ahí sí se complica la cosa, porque ella no me gusta cómo hace esto, no me gusta cómo lo hace lo otro. Y él, esta otra situación, y todos encontramos esas dificultades. Ahí hay que luchar otra vez con la palabra de Dios. Y si hay alguna cosa que les dejo como lo más importante, hay que poner nuestro progreso, nuestra peregrinación, nuestra maduración sobre 3 anclas. Usted tiene que tener y desarrollar una vida seria de oración. Tiene que desarrollar una vida seria de inmersión en las Escrituras. Y tiene que mantenerse fijo en la comunidad de los santos. El error más grave que cometen muchas personas es que dicen, esa iglesia está llena de hipócritas. Esa iglesia está llena de farsantes. Esa iglesia está llena, yo no voy a ir para allá. O dicen otra cosa hasta más curiosa. Yo me quedo en mi casa y ahí yo veo la televisión, veo los cultos y eso. Y eso es un gravísimo error. Jesucristo no estableció ese tipo de iglesia. Su cuerpo son ustedes. Y yo lo he dicho tantas veces. ¿Dónde está Jesús hoy día? ¿Dónde está? Si Jesús es el cuerpo, es la cabeza, y la iglesia es su cuerpo, ¿dónde está Jesús? Aquí está Jesús. Aquí. No importa su condición de vida. Usted es cuerpo de Jesús, cuerpo de Cristo. Usted es la representación física, porque dentro de usted mora el Espíritu de Cristo. ¿Estamos claros? No debemos menospreciar la realidad de la comunidad de los santos. La comunidad de los santos, si es hecho correctamente, la comunidad de los santos trae vida, trae perdón, trae compasión, trae corrección y le ayuda a usted como individuo y le ayuda a usted como pareja, como cónyuges, a resolver esos problemas y a llegar a la unidad. Recuérdense que lo que dijo Jesús, si un reino está dividido, pero si un reino está unido, entonces es un reino que tiene poder. ¿Cuáles son las características del reino de Dios? Romanos, el capítulo 14, versículo 17. Recuérdense de eso. Pablo lo dijo. Mas el reino de Dios no es comida ni bebida, sino es
ahí está. Justicia, la palabra justicia debemos aclarar porque si usamos esa palabra en nuestro contexto de hoy en día no lo vamos a entender bien. Pero la palabra justicia en este contexto significa simple y llanamente hacer la voluntad de Dios. Eso es así de sencillo. Es hacer lo correcto bíblicamente hablando. Sino justicia, paz y gozo en el Espíritu. Si esta iglesia está en el reino de Dios, esta iglesia va a reflejar la obediencia a la palabra de Dios y la paz y el gozo en el Espíritu Santo. Si usted está llenándose del Espíritu Santo, si usted está buscando y siguiendo buscando el reino de Jesús, usted va a empezar a reflejar lo mismo, que es el cumplimiento de la voluntad de Dios y paz y gozo cubiertos por el Espíritu de Dios. Yo le voy a dejar 4 tips. Ya esto es lo básico. Yo espero que aunque sea una de estas cosas la recuerde, de estas 4 cosas. ¿Qué es lo que es el reino de Dios? La importancia de la unidad suya como persona, pero como persona ya que conoce a Cristo. Si usted no conoce a Cristo en esta mañana como el Rey de su vida y el Señor de su vida, usted puede resolver ese asunto. Busque algún anciano, algún líder aquí de la iglesia, le explicarán cómo usted puede entregar su vida al Señor Jesucristo, aceptando a Jesús como su único y suficiente Salvador. Y en ese momento usted será trasladado ¿a dónde? Muy bien, no se me han dormido por lo menos algunos. Será trasladado al reino de su amado Hijo. Y ahí está el cambio para siempre. Que si usted se recuerde de eso, la importancia de la unidad interna suya en el derrotar el pecado, manteniendo sus ojos puestos en Jesús, dejando atrás cada peso y cada pecado. La unidad, si usted es casado, no tire la toalla. Si de verdad usted madura en Cristo, eso se puede resolver. Y si usted no tiene problemas en su matrimonio, pues manténgase así como está. Finalmente, la iglesia, la unidad de la iglesia. Y aquí dejo estos tips, consejos. En el reino de Dios, en el reino de Jesucristo, tenemos que vigilar la lengua. Mire, si eso significa hacer como hacen las monjas del claustro, que no hablan, o se supone que no hablan, pues hágalo. Si no puede controlar la lengua, de alguna manera ponga un candado ahí y contrólelo hasta que entienda lo que significa eso. Pero no solamente que usted controle su lengua, porque ustedes si han leído Santiago ya saben de lo devastador que es la lengua, sino es la otra parte, que no oigan todo, no oigan voces. Hay voces por doquier. Y usted puede salir de aquí y va a almorzar y empieza alguien con un chismecito. Dígale, lo que usted me va a contar, no me lo cuente. Resuélvalo en otra manera. La Biblia dice cómo resolverlo. Entonces hay que controlar las voces. Hay que controlar la lengua mía y la lengua de los demás. Número 2. Y eso tiene aplicación para usted como individuo en la armonización suya, porque cuando usted está tratando de crecer en el Señor y madurar, va a venir una voz que es la voz de Satanás. Y él dice, tú no sirves para eso. Tú eres pecador, tú eres pecadora. Mira lo que acabas de hacer. No oiga las voces que son contrarias a la palabra de Dios. Amén. Dígalo, tiene que tener eso. Sí. Tenemos que como individuos, como matrimonios y como iglesia aprender a vivir la manera que vivió Jesús, y eso es con
compasión. Si yo oro por un enfermo y yo no siento su sufrimiento, yo no tengo compasión. Es mejor empezar de nuevo, retirarme y decirle: Dios, ayúdame a sufrir con el que está sufriendo. Ayúdame a sentir. Bueno, gracias por el agua, hermano. Ayúdame a sentir lo que siente la persona que está sufriendo. Si sentimos, podemos llevar el mensaje de salvación. Si sentimos, podemos llevar sanidad. Si sentimos, podemos orar con poder. Que la iglesia esté llena de compasión a los suyos y a los de afuera que lo necesitan. Recuérdense del buen samaritano. Que nosotros como individuos empezamos a sensibilizar nuestra conciencia en el asunto de la compasión. Tercero, llévense esta regla del reflejo del reino de Dios, que es justicia, paz y gozo. Si yo estoy mal en ese sentido, pues tengo que corregirme. Si mi matrimonio está mal en esas características, tengo que corregir. Si la iglesia está mal en esas características, tenemos que corregir. Y finalmente quiero concluir con algo que dije al principio. El reino de Dios está presente cuando está presente el Espíritu de Dios. ¿Ok? Como estamos celebrando los 60 años aún, que nunca esta iglesia afloje en cuanto al poder, la presencia del Espíritu de Dios. Jesús estuvo acá y Él dijo: yo me tengo que ir, pero no los voy a dejar solos. Oraré al Padre y les enviará otro consolador. ¿Sabes qué? Muchas iglesias simplemente tienen el Espíritu de Dios como un añadido en el credo. Una cosita ahí. Incluso los seminarios pecan por un problema, que en vez de tener 4 materias acerca del Espíritu Santo, tenemos uno por ahí. Y en esa materia del Espíritu Santo, hablamos del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento y el Espíritu Santo por acá, y no estamos hablando de lo más importante, que es el Espíritu Santo que vino en el Hechos, el capítulo 2, que vino con el estruendo, que llenó a los discípulos del Espíritu Santo, y ahí comenzó la iglesia, bajo el poder del Espíritu Santo. Ahí comenzó. Y ahí tenemos que permanecer bajo el poder del Espíritu Santo. Si aflojamos en eso, nos morimos como iglesia. No lo debemos permitir. No sé si el hermano Samuel le explicó una vez una cosa que yo vi, pero a lo mejor ya lo habían visto aquí hace mucho tiempo. La iglesia se llama Iglesia Evangélica Pentecostal de las Acacias. ¿Ustedes saben de dónde vino ese nombre de las acacias? De los árboles de las acacias, de la urbanización Las Acacias. Pero hay algo curioso. La madera del árbol de acacias es una de las maderas más duras que hay. Y por esas casualidades de Dios, el primer tabernáculo, el tabernáculo del desierto, fue hecho ¿con qué tipo de madera? Acacias. Y aún algo más importante, el arca, el cajón, por decirlo así,
donde estaban los 10 mandamientos, donde estaba la vara de Moisés, estaba forrado o hecho con madera de acacias. Hermanos, que siempre esta iglesia hecha con madera de acacias esté llena del Espíritu de Dios. Fue el mensaje de la palabra de Dios de la Iglesia Evangélica Pentecostal Las Acacias. Si deseas adquirir este material, puedes llamar al teléfono 213-7031.